¿A dónde viaja tu conciencia al dormir? Revelaciones ocultas que nadie conoce. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Esa noche, el aire estaba cargado de algo, una energía intensa que me envolvía. El silencio en la habitación era palpable, incluso el reloj parecía contener la respiración. Cerré los ojos y me dejé llevar. De repente, una imagen emergió de la oscuridad, un vasto campo de estrellas titilantes. Sentí la luz cálida recorrer mi cuerpo. Entonces, una voz retumbó en mi mente, suave y firme, como un eco lejano, pero también tan cercano. ¿Qué pasaría si pudieras ver más allá de lo visible? La frase giró en mi interior, creando un torbellino de preguntas. Las dudas comenzaron a asediarme. ¿Era solo una ilusión? ¿O existía un mundo escondido, lleno de misterios que anhelaban ser descubiertos? Por la ventana, vi un búho posado en una rama, sus ojos brillaban con sabiduría ancestral. ¿Me observaba a mí? La conexión era escalofriante, como si me llamara hacia una verdad que nunca había imaginado. Empecé a recordar sueños extraños que había tenido, aquellos en los que podía volar, donde la gravedad no tenía poder. La sensación de libertad me llenaba de alegría, pero también de temor. ¿A dónde iba realmente cuando caía en el abismo del sueño? Aquellos momentos en los que despertaba con el corazón acelerado, ¿acaso eran solo sueños o vislumbres de algo más? Todo se volvía borroso. Un profundo anhelo se encendía en mí, una necesidad de entender lo que significaba todo eso. El silencio se hizo más pesado, como si el universo entero estuviera conteniendo un suspiro. Necesitaba respuestas, pero, al mismo tiempo, temía lo que pudiera encontrar, y entonces, una imagen final, flotante y etérea, apareció, una puerta resplandeciente en medio de la oscuridad, con un haz de luz que la rodeaba. Sentí que debía acercarme, mi cuerpo reaccionaba, pero mi mente gritaba para detenerme. ¿Y si hay cosas que no estoy preparado para ver? La puerta permanecía cerrada. Todo estaba en suspenso. Mi respiración se aceleró. Una voz, casi un susurro, resonó de nuevo: ¿estás listo para cruzar? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perderías ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, destroza ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras esa pregunta reverberaba en mi mente. ¿Estás listo para cruzar? Resistía la tentación de abrir la puerta. Tal vez era mejor permanecer en la familiaridad, en el refugio de lo conocido. Pero esa misma familiaridad se sentía irreal, como un espejismo que apenas escondía la verdad detrás de un velo. Miré el búho nuevamente, su mirada penetrante parecía instarme a atravesar el umbral, a aventurarme a lo desconocido. En un momento de exacerbada curiosidad, extendí mi mano hacia la puerta. Al tocarla, sentí una vibración que resonó profundamente dentro de mí. De repente, la puerta se deslizó silenciosamente, revelando un paisaje que parecía pintado con los colores del tramonto, un cielo que iba del dorado al púrpura, con nubes flotando suavemente. En el horizonte, una cadena montañosa emergía como gigantes de piedra, cubiertos de vegetación solo imaginable en sueños. Un leve murmullo me trajo de vuelta. El siguiente paso es un viaje hacia lo que eres realmente, decía la voz. Me sentí abrumado, como si la puerta no solo me ofreciera una aventura, sino también una revelación de mi propia esencia. Pero, ¿quién era yo realmente? ¿Qué descubrimientos oscuros me aguardaban? Comencé a caminar hacia el paisaje, cada paso resonando con una claridad luminosa. Mientras avanzaba, la atmósfera se volvió densa con un flujo de fragmentos de memorias, un niño riendo, el eco de risas compartidas, y rostros conocidos que se desvanecían como sombras. ¿Eran estas partes de mí que había olvidado?
Era todo sueño, una fusión de pasado y presente. Con cada paso, las memorias se convirtieron en una danza de luces que revoloteaban a mi alrededor, cada una representando emociones profundas y no resueltas. Sentí mi corazón latir con fuerza, había preguntas que nunca me atreví a formular. Las luces se intensificaron, envolviéndome en un abrazo cálido, mientras una sensación de paz me envolvía, como si finalmente estuviera en el lugar al que pertenecía. Fue entonces cuando vi una figura a lo lejos, un ser de luz que emitía una vibración resonante. Se acercó a mí, y mientras se acercaba, entendí que no era ajeno, sino un aspecto de mí mismo que había dejado atrás. Has venido a buscar la verdad, dijo el ser, y la calidez de su voz resonó en mi pecho. ¿Pero cuál es la verdad?, le pregunté, mi voz sonando lejana. Él sonrió, pero en su mirada había una profundidad que me retó. La verdad no es lo que piensas. Es aquello que has ocultado por miedo y lo que has ignorado por comodidad. Las palabras se deslizaron en mi mente, provocando una marea de emociones. Preguntas no formuladas emergieron en mí. ¿Qué había enterrado en los pliegues del tiempo? ¿Qué descubrimientos me aguardaban? En ese instante, un destello de luz deslumbrante emergió del ser, y comprendí que el viaje apenas comenzaba. La verdad estaba esperando, lista para ser revelada. Sin embargo, antes de que pudiera procesar toda la magnitud de su promesa, la iluminación comenzó a desvanecerse, como si el portal estuviera cerrándose. La figura retrocedía, sus ojos aún fijos en mí. Recuerda, dijo antes de desvanecerse, el viaje hacia el interior a menudo es más revelador que cualquier destino. La pregunta real es, ¿estás dispuesto a mirar? Mientras la luz se desvanecía, me quedé parado, la incertidumbre envolviéndome de nuevo. Era un momento de vulnerabilidad pura. ¿Estaba listo para afrontar lo que me acechaba en la sombra de mi propia conciencia? A medida que la última chispa de luz desaparecía, me encontré inmóvil en el vasto paisaje que antes vibraba con colores y emociones. El eco de las palabras del ser aún resonaba en mi mente, ¿estás dispuesto a mirar? La inquietud creció en mí como un río de energía, empujándome a avanzar mientras el cielo comenzaba a clarear, revelando más detalles del mundo que me rodeaba. Noté que el camino frente a mí se bifurcaba en 3 direcciones, cada una con un símbolo distintivo brillando tenuemente sobre la tierra. A la izquierda, una senda adornada con flores silvestres deslumbrantes, al centro, un camino de piedra sólida y estable, y a la derecha, un sendero cubierto de sombras, donde no podía ver más allá de unos pocos pasos. Mi curiosidad tiró de mí hacia la senda de las flores, pero algo me detuvo. Recordé la advertencia del ser. La verdad rara vez se encuentra entre las flores, a menudo está en la lucha y la oscuridad. Entonces, decidí avanzar por el camino del centro, una opción que prometía estabilidad y claridad. Mis pasos resonaron sobre las piedras, cada golpe en la tierra me recordaba que estaba en un lugar de transformación. Conforme caminaba, comenzó a arremolinarse una neblina suave, de un blanco etéreo. En su interior, vislumbré figuras danzantes que se deslizaban como sombras. No parecían amenazantes, sino curiosas. A medida que me acercaba, los rostros adquirieron forma, y para mi asombro, reconocí algunos, compañeros de vida, amigos perdidos, incluso familiares que no había visto en años. Sus ojos reflejaban la esencia de mi ser, eran fragmentos de mí que habían quedado atrás en el tiempo. ¿Por qué están aquí?, pregunté, mi voz atrapando la pena en mi pecho. Una figura que se asemejaba a un amigo de la infancia se adelantó. Venimos a recordarte lo que has olvidado, dijo con una voz melodiosa. A veces, la verdad está escondida en las memorias que elegimos ignorar. Cada fragmento de luz que ves nos representa, somos las lecciones y el amor que has acumulado. Sentí como un peso se aligeraba en mi corazón, esas memorias, lejos de ser cadenas que me ataban, eran puentes hacia nuevas visiones. Pero, a la vez, la inquietud sobre lo que estaba oculto se intensificó. ¿Y qué hay de las sombras que quedan por descubrir? ¿Cuáles son las verdades incómodas que aún no he abrazado? Las figuras comenzaron a formularse en una danza más intensa, mirando con ternura mientras un remolino de recuerdos pasados se desataba a mi alrededor. Comencé a ver momentos dolorosos también, decisiones mal tomadas, caminos abandonados, conflictos que nunca se resolvieron. ¿Era posible que la verdad que buscaba estuviera oculta en las heridas que nunca me atreví a tocar?
En esa inmersión, sentí una constricción en mi pecho, como si una verdad ominosa quisiera salir a la superficie. A medida que luchaba por enfrentar esos recuerdos dolorosos, el aire se volvió pesado, y las figuras, aunque serenas, parecían pulsar con una urgencia ahora palpable. Recibir la verdad es un acto de valentía, susurró uno de los rostros, dándome fuerza. Con cada pensamiento que pasaba, los ecos de vidas compartidas se entrelazaban y, de repente, me encontré frente a una pregunta crucial: ¿es suficiente buscar la luz cuando las sombras también claman ser vistas? Justo cuando estaba a punto de responderme, todo se desvaneció. La neblina se disipó, y con ella, las figuras de luz. Me encontré solo, nuevamente rodeado de la inmensidad del paisaje. La paz había dejado paso a una nueva inquietud. ¿Cómo podría integrar todo lo que había experimentado hasta ahora sin enfrentar las sombras que habían resistido mi mirada? Sentí un nuevo llamado. Una pulsación en el aire que parecía invitarme hacia el sendero de la derecha, el más oscuro, donde la verdad crujía como un misterio esperando ser revelado. ¿Podría dar ese paso sin caer de nuevo en la trampa del miedo? ¿Estaba verdaderamente listo para enfrentar las sombras que aún me seguían? La inquietud me impulsó hacia el sendero cubierto de sombras. A medida que daba mis primeros pasos, la luz se desvaneció todavía más, y un frío repentino se apoderó del aire, como si los murmullos de las sombras hicieran eco en mi propia mente. Era un lugar donde la luz parecía un espejismo distante, apenas visible en el borde de mi percepción. A medida que me adentraba más en la oscuridad, mis sentidos se agudizaron. Podía escuchar el susurro del viento entre las hojas, un canto lejano que parecía hablarme en un idioma olvidado. Cada paso que daba resonaba en el eco de mis propias decisiones, mis temores y ansias ocultas. Me detuve un instante al percibir que una presencia empezaba a formarse a mi alrededor. De pronto, una figura emergió de la penumbra. Era una sombra, sí, pero su forma era familiar. Reconocí aquella silueta, era yo mismo, en una representación de mi ser más herido y vulnerable. Sus ojos reflejaban tristeza, arrepentimiento y un profundo deseo de ser escuchado. «Has costado tanto en aprender a mirar hacia adelante», dijo la sombra con una voz grave y llena de ecos. «Pero nunca has mirado atrás para ver lo que has dejado atrás. Tienes el valor de enfrentarme». Las palabras de la sombra reverberaron en mi interior, y comprendí que ella era un fragmento de mí que había sido rechazado. Intenté dar un paso adelante, pero algo me detuvo. ¿Cómo puedo enfrentar lo que me causa tanto miedo? ¿No sería más fácil dejarlo en el olvido? La sombra sonrió de una manera triste. No puedes escapar de mí, soy parte de ti. Al ignorarme, solo te haces un daño mayor. Cada herida que llevas consigo está atrapada en el tiempo, esperando ser liberada. Define tu camino no solo por las luces que sigues, sino también por las sombras que decides abrazar. Con esas palabras, el paisaje a mi alrededor comenzó a cambiar. Las sombras empezaron a tomar forma, y vi proyecciones de momentos de dolor a lo largo de mi vida. Cada imagen era un espejo de mi alma, mostrando los errores que había cometido, las oportunidades que no había tomado, las palabras que no había dicho. A medida que las visiones viajaban ante mí, la sombra se volvió más densa y compleja, reflejando mi confusión y vulnerabilidad. ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté, sintiendo la angustia subir por mi pecho. ¿Cuál es el propósito de revivir estas memorias? La figura se acercó un poco más, y sentí un calor reconfortante en su cercanía. Cada recuerdo tiene una lección. Cada herida es una oportunidad para sanarte. No hay sanación sin dolor, así como no hay luz sin oscuridad. Debes transitar este sendero, no solo para mí, sino para ti mismo. Tu viaje hacia la verdad comienza aquí, en la aceptación. Mientras hablaba, la sombra experimentaba un cambio. Su forma comenzó a disiparse y entrelazarse con la luz que aún brillaba a lo lejos. Era un baile de dualidad, una fusión de mis partes más sutiles y pesadas. Deseaba avanzar, pero el temor pulsante permanecía, atándolo todo. ¿Qué pasará si elijo confrontar estas sombras?, pregunté, mi voz temblando. Solo tú puedes descubrirlo, respondió la sombra mientras desaparecía poco a poco, dejando un eco de poder en sus palabras. Pero recuerda, cada paso que des hacia la aceptación es un paso hacia el autoconocimiento. Me quedé en silencio,
consciente de que la neblina de la confusión no se disiparía por completo sin mi intervención. La oscuridad me invitaba a adentrarme más, a aprender de mis sombras, pero todavía sentía el tirón hacia la luz, hacia el camino seguro y conocido. De repente, una imagen surgió de la penumbra, una puerta entreabierta que brillaba con un resplandor que prometía respuestas. Me ofendía su cercanía, al mismo tiempo que me emocionaba. ¿Sería esta la entrada a la aceptación, o simplemente una trampa disfrazada de luz? Mi mente giraba en torno a la idea. ¿Estaba dispuesto a abrir esa puerta y enfrentar lo desconocido? ¿O seguiría atado a la seguridad de lo conocido, aunque eso significara cargar con mis sombras? Con la imagen de la puerta brillando ante mí, mi corazón palpitaba en un compás frenético. La luz que emanaba parecía tener su propia vida, como un susurrar de promesas y peligros. La duda nublaba mis pensamientos. Abrir esa puerta era un acto de valentía, pero también podía ser una rendición a los oscuros ecos de lo que había evitado. Respiré profundamente, sintiendo el aire frío en mis pulmones, y di un paso hacia la puerta. La luz me invitaba, pero a medida que me acercaba, la tensión creció en mi interior. Mis manos temblaban al extenderse hacia la manija. ¿Qué lecciones ocultas me esperaban al otro lado? De pronto, el viento sopló con fuerza, como si la propia oscuridad quisiera disuadirme de continuar. En ese instante, miré a los lados y vi más sombras saliendo de la penumbra, figuras difusas que tomaban forma, representando mis miedos más profundos. Cada una de ellas se manifestaba como un aspecto de experiencias no vividas, de anhelos no cumplidos. Sentí una ola de familiaridad mientras sus rostros se moldeaban en recuerdos de rostros queridos, de relaciones perdidas y oportunidades desechadas. ¿Por qué no has confrontado lo que te duele? Susurró una voz etérea entre las sombras, una mezcla de mis inseguridades resonando en su timbre. Mientras te aferres a la negación, permanecerás en un ciclo de sufrimiento. La luz detrás de la puerta destelló, recordándome que mi vida podría ser más que un ciclo de dolor. La posibilidad de sanación brillaba con fuerza, y, en una chispa de determinación, decidí que no podía seguir postergando este encuentro. Mi deseo de liberarme de la avalancha de recuerdos y sombras ganó protagonismo en mi mente. En un rápido movimiento, giré la manija y empujé la puerta, que se abrió lentamente, revelando un espacio de luz intensa. Pero esta luz no era simplemente pura, estaba teñida de colores vibrantes, como un arco iris de emociones. Dentro, el aire tenía un aroma a tierra húmeda y a flores, un contraste con el frío del exterior. Con cada paso hacia adentro, las sombras comenzaron a desvanecerse, dejando atrás sus ecos lejanos. De repente, el escenario cambió. Estaba rodeado de imágenes en movimiento que ilustraban cada gran decisión de mi vida. Algunos momentos traían sonrisas y risas, mientras que otros provocaban una punzada de dolor. En el centro de esta experiencia visual había un espejito que reflejaba mi verdadero ser. Sin pensarlo, me acerqué y vi mi rostro bañado en el caleidoscopio de colores. ¿Qué eres realmente?, preguntó una voz suave y femenina, proveniente del espectro de luz. Era la esencia de mi ser, el eco de mis esperanzas y sueños más profundos. Te he estado esperando. La conexión era enriquecedora, una corriente que fluía entre nosotros. He estado bloqueando tanto, murmuré. Mis miedos, mis inseguridades, mis adou, no sé cómo liberarme de ellos. Aceptar tus sombras es reconocer tu historia, cada capítulo que has creado. Cada experiencia cuenta en el mural de tu vida. El verdadero viaje no es dejar ir, sino integrarlas en quien eres. No están fuera de ti, son parte de tu esencia. Una nueva perspectiva floreció en mi mente. Mis sombras no eran mis enemigos, sino aliados que podían guiarme hacia una versión más íntegra de mí mismo. Pero una pregunta persistía, como un hilo de luz tambaleante en la vasta oscuridad. ¿Sería capaz de reconciliarme verdaderamente con cada faceta mía? ¿Encontraría la fortaleza necesaria para explorar las partes de mí que había escondido tan celosamente? Mientras reflexionaba, la imagen del espejo brilló intensamente, invitándome a tomar el siguiente paso en esta travesía. Iba a mirar en profundidad y abrazar todo lo que encontraba, o me dejaría llevar una vez más por la inercia de la negación. A medida que el brillo del espejo me absorbía, sentí una atracción irresistible hacia su superficie. Era como si la luz misma estuviera haciendo un llamado a cada parte de mí que había evitado.
Sin pensarlo, extendí la mano, y al tocar el cristal, una oleada de energía recorrió mi cuerpo, como si me arrastrara a un torrente de recuerdos. El mundo alrededor se desvaneció, y de repente me encontré en un paisaje sereno, vasto y desconocido. El cielo estaba pintado de tonos púrpuras y dorados, y un campo de flores silvestres se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Todo tenía un aire de calma, una paz que nunca había experimentado en mi vida cotidiana. Sin embargo, entre la belleza se sentía una chispa de inquietud. Los caminos que se bifurcaban ante mí parecían ofrecer oportunidades, pero un zumbido sutil en mi interior me decía que este lugar también albergaba lecciones difíciles. Caminé lentamente por un sendero lleno de pétalos, sintiendo cada uno bajo mis pies. De repente, volví a escuchar la voz que me había hablado antes, ahora resonando con una firmeza reconfortante. Para entender, primero debes sentir. Con cada paso, las flores comenzaron a transformarse en imágenes. Una detrás de otra, cada pétalo que aplastaba liberaba visiones de mi pasado, momentos de tristeza, risas compartidas, decisiones que me llevaron a buenos y malos resultados. Estaba rodeado de una sinfonía de mis recuerdos, un espectáculo vívido que me forzaba a mirar de frente lo que había tratado de olvidar. Me detuve ante una flor en particular, cuya belleza era cautivadora pero tenebrosa al mismo tiempo. Al acercarme, escuché su susurro, un eco de palabras que nunca había querido enfrentar. Fui el sueño que nunca perseguiste. Fui la pasión que dejaste marchar sin luchas. ¿Quién eres sin mí en tu vida? Ese interrogante se cernía en el aire, y sentí que el peso de esa elección se manifestaba a lo largo de mi ser. La lucha interna dio paso a una profunda reflexión. ¿Cuántas veces me he conformado? ¿Cuántas pasiones he dejado de lado en nombre de la comodidad? Mientras el viento soplaba suavemente, un remanso de tristeza y melancolía me invadió. Intenté recordar aquellos sueños que había ahogado en el ruido de la vida diaria. Casi podía verlos brillar a la distancia, solo para ser oscurecidos por mis dudas. Reconciliarse es más que recordar, dijo la voz de la luz, resonando con una claridad urgente. Se trata de abrazar lo que aún no se ha vivido, lo que está esperando ser reclamado. Mis sentimientos comenzaron a tomar forma, como olas revueltas en la orilla. ¿Qué parte de mí estaba dispuesta a volver a encender esa llama? Mientras los colores del cielo se intensificaban, comprendí que este era solo el principio de una revelación más profunda. Sentí el latido de un nuevo deseo, una firme decisión de no solo recordar, sino de actuar en base a lo que una vez amé. Pero, antes de que pudiera avanzar, una sombra emergió entre las flores. Era una proyección de mí mismo, una versión oscura que parecía reforzar mis miedos, susurrando que el cambio era arriesgado, que tal vez era mejor quedarme en la seguridad del conocido. ¿Quién eres para desafiarme?, resonó su voz grave, reverberando en el viento. Te he mantenido a salvo. Sin mí, serás vulnerable. Te he alimentado demasiado tiempo, respondí con más seguridad de lo que había sentido en años. Hoy, voy a enfrentar mis miedos. Hoy, voy a tomar el control de mi vida. A medida que mi determinación se asentaba, el paisaje comenzó a oscurecerse, como si una tormenta se avecinara. El camino se volvía difuso ante mis pies. Sin embargo, en mi interior, una luz comenzaba a brillar más intensamente. Sabía que debía atravesar esta adversidad, de lo contrario, perdería la oportunidad de descubrir lo que había considerado sagrado y perdido para siempre, pero la sombra sonrió, sutil y seductora. ¿Y si te doy una última oportunidad? ¿Te atreverás a buscar lo que queda dentro de ti, incluso si lo que encuentres no es lo que esperas? La tormenta a mi alrededor creció. Con una decisión en firme, sabiendo que cada paso hacia adelante era una elección a favor de mi verdad, me pregunté, ¿qué riesgos estoy dispuesto a tomar en esta búsqueda de autenticidad? El viento aullaba en mi rostro como un ecosistema de dudas. La sombra, todavía presente, se movía con gracia, como una serpiente a través del abismo. La tormenta rugía, pero un destello de decisión comenzaba a brillar en mi interior. Cada paso hacia adelante puede ser también un paso hacia el desconocido, me decía a mí mismo, repitiendo en mi mente como un mantra. Decidí no dejarme arrastrar por el temor. Con un susurro firme, respondí, lo desconocido es también la promesa de lo nuevo. ¿Por qué temer a lo que aún no ha llegado?
Mis palabras resonaron en el aire, como si buscaran eco en la inmensidad que me rodeaba. La sombra se detuvo, asombrada. ¿De verdad crees que puedes cambiar? ¿Que puedes dejar atrás el pasado y avanzar hacia una nueva realidad? Su risa sonaba como un retumbo lejano, una advertencia de lo que podría estar en juego. Debo intentarlo, declaré, sintiendo que cada palabra tomaba forma a mi alrededor, como si el paisaje mismo se alineara con mi resolución. Puede que me encuentre con mis más profundos temores, pero ya no puedo seguir navegando en la complacencia. Con cada afirmación, el cielo comenzó a despejarse, como si la oscuridad no pudiera resistir la energía naciente en mí. Las flores, ahora danzando con una luz renovada, empezaron a ofrecerse en una exhibición de colores vibrantes. Cada pétalo resplandecía con promesas de descubrimiento, de nuevas oportunidades y pasiones olvidadas. Mientras avanzaba, el sendero se hacía más nítido y las sombras comenzaban a disolverse ante la luz de mi determinación. De repente, una figura apareció en el horizonte. Una mujer de aspecto anciano, envuelta en túnicas de colores suaves, caminaba hacia mí con la gracia de alguien que ha recorrido los senderos del alma. En sus ojos leía una sabiduría profunda. Buscador de verdad, saludó, su voz un eco suave que cortaba la tensión. Es un acto sagrado enfrentarse a lo que uno ha ocultado durante tanto tiempo. La oscuridad no puede existir sin la luz, y tú has decidido encender la tuya. ¿Quién eres?, pregunté, la curiosidad superando el miedo que aún acechaba en mi interior. Soy la guardiana de los secretos de este lugar, respondió con una sonrisa. He presenciado muchas almas en su búsqueda, pero pocas se han atrevido a atravesar la tormenta como lo estás haciendo tú. Todos enfrentan su sombra de distintas maneras, pero hay un camino que solo tú puedes recorrer. Ese camino lleva hacia, comencé a cuestionar, cuando las flores alrededor empezaron a murmurar, un susurro colectivo que complementaba su presencia mágica. Cada paso hacia adelante revela lo que ya está dentro de ti. Pero debes escuchar las señales, hay palabras en el viento, en el movimiento de las hojas, en el canto de las aves. Su mirada se tornó seria. El futuro que deseas no se forjará por arte de magia, sino por las decisiones que tomes ahora. La mujer extendió su mano hacia mí, y un engranaje en mi interior comenzó a moverse con una urgencia vibrante. ¿Estás dispuesto a aceptar el viaje de tu vida, o te quedarás en la sombra de lo que podría haber sido? Las palabras resonaron en mi ser mientras la tormenta se disipaba en una brisa suave. Comprendí que la respuesta radicaba no solo en el acto de avanzar, sino también en escuchar lo que el universo intentaba revelarme. Miré hacia el sendero iluminado, un futuro que se extendía hacia lo desconocido. ¿Qué pasos concretos estoy dispuesto a dar para descubrir mi verdadera esencia? ¿Cuál es el primer sueño que aún me llama desde las sombras? Las preguntas ardiendo en mi mente formaban el hilo que yo seguiría en este viaje. A medida que la sabiduría de la guardiana se instalaba en mí, sentí que el viaje apenas comenzaba, pero las posibilidades eran infinitas. La mujer de túnica suave sonrió, como si mis inquietudes surtieran efecto en el aire que compartíamos. Todo comienza con la aceptación, dijo, guiándome hacia un rincón donde las flores cantaban con una melodía casi humana. Antes de avanzar, debes mirar hacia adentro y enfrentar lo que has desechado de tu ser. ¿Cuál es la parte de ti que has mantenido en la oscuridad? Mientras recorría este paisaje vibrante, una serie de imágenes fugaces se dibujaron ante mis ojos. Visiones de mi infancia, allí estaba yo, un niño pequeño corriendo entre los árboles, riendo sin preocupación, los sueños surcando mi mente como pájaros en el cielo. Pero esas imágenes se tejieron con otras más sombrías, gritos ahogados y lágrimas solitarias, momentos en los que sentí que no encajaba, que no era suficiente. ¿Por qué es tan difícil aceptar lo que fui? Exhalé, sintiendo un peso en el pecho. Porque la aceptación requiere amor, respondió la guardiana, sus ojos brillando con el entendimiento de 1000 vidas. Debes abrazar no solo los momentos de luz, sino también aquellos que te han dejado cicatrices. Solo cuando reconozcas cada fragmento de tu ser, podrás comenzar a transformar tu realidad. La brisa traía consigo el eco de una risa infantil, susurrando promesas de sanación. Cerré los ojos y dejé que el viento me envolviera, permitiendo que las memorias fluyeran como un río. Empecé a ver, a sentir, el momento en que decidí esconderme tras muros de duda,
a menudo eligiendo el silencio en lugar de la verdad. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral al darme cuenta de que esta sombra dual había sido una compañera constante. La mujer señaló hacia un árbol antiguo que se erguía en el horizonte. Allí encontrarás tu primer desafío, la raíz de tu resistencia. Lo que yace allí no es un enemigo, sino una parte olvidada de ti, lista para ser reconocida. Con cada paso que daba hacia el árbol, el suelo parecía vibrar bajo mis pies. Las hojas susurraban palabras de aliento. A medida que me acercaba, sentí un profundo anhelo, como si un halo de energía emanara del tronco. Alcé la mano y, al tocar la corteza rugosa, una visión me envolvió. Fue una representación de un sueño olvidado, colorido y lleno de vida, yo pintando, creando, expresando todo lo que había en mi interior. Recuerda, susurró la guardiana. Los sueños son fuentes de luz. Al negarlos, también le niegas a tu esencia la oportunidad de brillar. Pero, ¿qué hago con el miedo de fallar?, pregunté, incapaz de contener mis dudas. Cada fracaso es un maestro, una lección que viene a ti en la forma de experiencia. No temas el riesgo, es justo en el abismo donde realmente te encuentras a ti mismo, me instó, instilando en mí una chispa de coraje. Tomé una profunda respiración, sintiendo que el miedo y la emoción luchaban en mi interior. La sombra que antes me había acechado ahora parecía desaparecer, dejando un vacío que llené con la posibilidad. Miré hacia el horizonte, el camino se abría ante mí, lleno de nuevos comienzos, me volví hacia la guardiana. Si el amor y la aceptación son las claves, ¿cómo puedo reunir la fuerza para hacerlo? Todo radica en la intención, respondió, su voz un eco reverberante. El instante en que decides abrazar tu autenticidad, el universo conspira para ayudarte. Ahora, da el primer paso, y el resto vendrá a ti. Con su voz resonando en mi corazón, di un paso firme hacia el árbol, sintiendo el cambio que comenzaba a tejerse. Y cuando finalmente toqué la tierra con mis pies descalzos, la fuerza de la vida comenzó a elevarse en mí. Sin embargo, justo cuando creí que todo se fijaba en una clara dirección, un susurro familiar emergió del bosque. ¿Y si lo que encuentres allí no es lo que esperabas? La brisa trajo consigo la advertencia, interrumpiendo la calma con un nuevo desafío. La pregunta se convirtió en un eco, resonando a través de mi ser: ¿qué haré cuando la verdad que busco no sea la que deseo encontrar? El viento se desvaneció por un momento, y el silencio me rodeó como un abrazo tierno. En ese vacío, la voz de la guardiana resonó de nuevo, clara y firme. La verdad puede ser tanto un faro como un peso. Acepta que lo que descubras puede desafiar tus esperanzas, pero también te liberará. Mis pensamientos giraban, atrapados entre el miedo y el anhelo. Me di la vuelta hacia el árbol que me había guiado hasta aquí. Su presencia era innegable, fuerte y sereno. Atraído hacia su sombra, decidí que debía enfrentar lo que pudiera albergar. Con cada paso, mis preocupaciones se desvanecían lentamente, transformándose en un tenue sentimiento de curiosidad. Al llegar al pie del árbol, el suelo vibró de nuevo bajo mis pies. Una serie de raíces emergían de la tierra, entrelazándose como si intentaran contar una historia. Decidí arrodillarme y colocar mis manos sobre una de las raíces más gruesas. Instantáneamente, una oleada de visiones me invadió, imágenes de pasados reprimidos, de palabras no dichas y de sueños abortados. Vi a niños de rostros familiares que llegaban y se marchaban, momentos de risa y de tristeza entrelazados en un tapiz emocional, y en el centro de esa tormenta de emociones, surgió una figura. Era una versión más joven de mí mismo, con ojos llenos de dudas y una creatividad desbordante que no sabía cómo canalizar. Observé cómo palidecía, aterrorizado al enfrentar el miedo de compartir su arte, de ser auténtico. ¿Por qué no luchaste por tus sueños?, susurré, sintiendo compasión y tristeza por esa parte de mí que había quedado atrapada en el tiempo. La guardiana se colocó a mis espaldas, observando con ternura. Ese niño es parte de ti. La pregunta no es por qué no luchó, sino que puedes aprender de su historia. Para cada miedo, hay una oportunidad de conexión. ¿Y si nunca me atrevo a ser quien realmente soy? La pregunta salía de mi boca con un eco de desesperanza. Recuerda, cada paso hacia la autenticidad requiere valentía. La libertad no brota del resultado, sino del acto de intentar.
cuando compartes tu verdad, incluso si no es perfecta, invitas a otros a hacer lo mismo, dijo, enviando una luz cálida que envolvió a la figura de mi infancia. Movido por esas palabras, sentí un impulso renovador, una chispa de valentía que iluminó todo mi ser. Con una decisión firme, extendí la mano hacia aquel niño, deseando reconectarlo con la esencia de lo que había perdido. Estamos aquí juntos, ahora, murmuré, y cuando nuestra piel se tocó, una corriente de energía recorrió mis venas, esparciendo un sentimiento de plenitud y sanación. El niño sonrió, y con su risa, un torrente de colores vibrantes se liberó en el aire. Podía sentir la creación fluir nuevamente en mí, como un manantial de ideas y posibilidades. Sin embargo, mientras experimentaba esta revelación, el silencio se rompió por una nueva sombra que oscurecía la luz. En el fondo del bosque, una figura se erguía, era una manifestación de mis miedos más profundos, vistiéndose de todo lo que había intentado evitar y reprimir. Me llené de preguntas, cada una corriendo como un eco en mi mente. ¿Y si este miedo es más fuerte que yo? ¿Puede realmente la verdad transformar lo que llevo dentro? Con una sensación de incertidumbre, enfrenté a la figura encarnada en mi propia resistencia. La lucha no había hecho más que comenzar, y ya no podía darme la vuelta. Este camino, aunque llenaba de luz, también traía consigo sus sombras. Un nuevo amanecer se extendía ante mí, susurra de esperanza y nuevos comienzos, pero el peso de mis temores se hacía presente, como un eco que no podía ignorar. Allí estaba la figura, con ojos que reflejaban cada inseguridad, cada fracaso, cada herida que había tratado de enterrar. Era mi sombra, un recordatorio de que la transformación no solo requiere luz, sino también el valor para acoger lo que hemos ocultado. ¿Por qué temes tan a menudo lo que hay dentro de ti?, la figura preguntó, su voz vibrando con la resonancia de mis propias dudas. ¿Sabes que no puedes escapar de mí? Está en ti aceptar lo que eres. Sentí la verdad de sus palabras. La lucha interna que había evitado durante tanto tiempo se intensificaba, y comprendí que mi mayor batalla no era contra esta representación de mí mismo, sino en la aceptación de que, en mi lucha por la perfección, había reprimido mi esencia. No estoy aquí para combatirte, sino para entenderte, respondí con una voz más fuerte de lo que sentía. Eres parte de mí, tal como lo son mis sueños y mis luces. La figura se desvaneció ligeramente, como si mi declaración hubiera resonado en ella. ¿Estás listo para escuchar lo que realmente tengo que decir?, preguntó, su tono ahora menos amenazante, más como una invitación a un diálogo profundo. Asentí, tomando una respiración profunda, sintiendo el aire fluir a través de mis pulmones como un recurso renovador. Sí, estoy listo, y así, la sombra comenzó a hablarme en susurros que resonaban en el interior de mi ser. Soy el dolor de las oportunidades no tomadas, el eco de las palabras no pronunciadas. Pero también soy el fuego que te impulsa a seguir adelante. Sin mí, no podrías conocer la luz. Con cada palabra, sentía una liberación interior. Mis miedos e inseguridades, que antes parecían monstruos, empezaban a transformarse en aliados. Nuevos recuerdos fluían como ríos que arrastraban la tristeza, dejando a su paso un torrente de sabiduría. Todo esto que llevas dentro, continuó la sombra, no busca hacerte daño, sino conectarte con tu verdad más profunda. Tu valor radica en aceptar cada uno de mis fragmentos. Solo cuando encuentres paz conmigo, serás verdaderamente libre. Las palabras calaron hondo en mí. Comprendí que el verdadero despertar espiritual no era la negación de mis sombras, sino la integración de todas las partes de mi ser. Así, extendí una mano hacia la sombra, en un gesto de aceptación. Al tocarlo, sentí un estallido de luz brillante que ofuscó la oscuridad. Era como si el miedo y la tristeza, al tocarse con la luz de la aceptación, comenzaran a fusionarse en un arcoíris de posibilidades. Eres más grande de lo que crees, susurró la figura, ahora transformándose frente a mis ojos. Su forma se volvía luminosa, llena de color y vida. Cada parte oculta tiene un propósito, cada herida es una lección, y cada sombra es simplemente otra faceta de la más pura autenticidad. De repente, el paisaje a mi alrededor comenzó a cambiar. La tristeza se transformó en alegría, los recuerdos de dolor se fueron llenando de sabiduría.
El árbol en el que había apoyado mi mano comenzó a florecer con nuevas hojas, y el aire se llenó del aroma fresco y revitalizante de la primavera. Me di cuenta, en ese momento, que había llegado al final de una etapa de mi vida y al mismo tiempo al comienzo de un nuevo viaje. La verdadera transformación nunca es un destino, sino un proceso continuo de autoaceptación y amor propio. Al mirar hacia el horizonte, vi un mundo lleno de posibilidades. A partir de ahora, cada paso que dé será una expresión de mi verdad. También abrazaré mis sombras, porque sin ellas, no sería quien soy. Haré de mis vulnerabilidades mis fortalezas, murmuré, sintiendo una serenidad invadiendo mi interior. Mientras me volví hacia el nuevo camino que se abría ante mí, comprendí que cada día es una elección, una oportunidad de abrazar la luz y la oscuridad, de integrar todo lo que soy y ser genuinamente yo. Con una sonrisa en el rostro y una paz indescriptible en el alma. Caminé hacia adelante, respirando profundamente el aire limpio de este nuevo comienzo. Y mientras lo hacía, supe que había comenzado el viaje más importante de mi vida, el viaje hacia mi verdadero ser. Al final, no hay mayor viaje que el de regresar a casa, a uno mismo. Y aquí estoy, listo para vivir plenamente.